Henry James, Julia Bride. 1. Había paseado con su amigo hasta lo alto de las amplias escaleras del museo, aquellas que descienden de las galerías de pintura, y luego, una vez que el joven se hubo marchado, sonriendo, mirando atrás, agitando alegre y vehementemente el bastón y el sombrero, ella le había mirado, sonriendo también, pero con una intensidad diferente, y su mirada había permanecido fija en él hasta que hubo desaparecido por la gran puerta. Se podría pensar que esperaba verle regresar para una última demostración, y eso fue exactamente lo que el joven hizo, renovando sus cordiales gestos con una alegre y devota mirada, y el resplandor de su tierno rostro alcanzándola a través del amplio espacio con una autenticidad, sintió ella, en absoluto disminuida. Sí, pudo sentirlo, y se demoró aún un minuto más, incluso después de que él se hubiera marchado definitivamente, con la mirada fija en el aire vacío, como si aún lo colmara con su presencia, mientras se preguntaba qué más podía querer, y qué más podía significar, sino la expresión de una gozosa devoción. En ese instante se sentía tan ansiosa que incluso se preguntaba si no se habría ido de ese modo, y habría sonreído así al sentir un mero alivio por la separación. Sin embargo, si llegados a este punto él deseaba romper el encanto y escapar al peligro, ¿por qué regresaba siempre a ella? ¿Y por qué, después de todo, se sentía ella tan segura un momento antes de dejarle partir? Se había sentido segura, casi temeraria, aquella era la prueba, mientras él permanecía a su lado, pero el frío la invadió tan pronto como el joven se hubo marchado, cuando fue consciente, al instante, de todo lo que había perdido. Pudiera ser que lo entendiera ahora con mayor claridad aún, a juzgar por el testimonio de sus encantadores ojos nublados y la rigidez que había reemplazado ya a la bella expresión de su rostro. Un momento antes, su esplendor se había transportado hasta él, viajando sobre las gráciles alas de su deslumbrante hermosura. Él, por su parte, no tenía un bello semblante, pero era sensible, honesto y entusiasta. Luego, con su partida, las alas sustentadoras vació y pendieron. No obstante, ella dio media vuelta con un claro propósito. Regresó a las galerías de pintura, pues le agradaba la idea de mantener una charla con el señor Pitman, tanto, de hecho, como ninguna otra cosa podría complacer a una joven tan preocupada. En todo caso, al verle levantarse del canapé donde él le había dicho tan solo 5 minutos antes que le encontraría, el nerviosismo de la joven pareció quedar estrechamente vinculado con su presencia, como a través de una extraña proposición de socorro, pues, ciertamente, nada resultaba tan extraño para su causa como la ayuda procedente del señor Pitman, a menos que quizás aquella sensación de extrañeza fuera aún mayor para él, por lo raro que resultaba que la joven hubiera pensado siquiera en apelar a su persona. Había tenido que sentirse muy sola, sola hasta lo más profundo de su ser y miserablemente angustiada y terriblemente enojada para mostrarse solícita a reunirse de aquella manera ante la primera indicación por parte de aquel hombre, sucesor de un padre ausente durante toda una vida de ausencia paterna y segundo de los 2 maridos divorciados de su madre. A la joven aquella le parecía una relación extraña, una relación que en aquel instante se le antojó menos ejemplar, menos natural y elegante de lo que habría sido incluso para su extraordinaria madre. Y todo ello, aun a pesar del tercer matrimonio de su progenitora, su unión con el señor Connery, de quien se hallaba informalmente separada. Mientras Julia se acercaba al señor Pitman, le asaltaba en lo más recóndito de su mente, o al menos en algún lugar muy profundo de su alma, la idea de que, si la última separación de la señora Connery del yugo marital hubiera recibido la sanción de la corte, habitualmente y desde mucho tiempo atrás, Julia había escuchado hablar de la corte. Ella, en tal caso, en aquella situación, no habría tenido el descaro de congraciarse de este modo, calificaba interiormente su conducta, con aquel caballero larguirucho, enjuto, flojo y ligeramente cadavérico, que era para ella un recuerdo del período comprendido entre su 12º y 17º cumpleaños. La joven había congeniado con él de un modo perverso, mucho mejor que su madre,
y su abultado y mal ajustado chaleco de algodón de drill, junto al hábito de balancear su monóculo al final de una cadena extraordinariamente larga, tan lejanos a aquella escena, regresaron a ella como los preciosos rasgos de su juventud más remota. Una adolescencia sobre la que su edad presente, tras haber vivido con el paso del tiempo tantas situaciones, le había otorgado una cierta perspectiva. 50 de aquellas situaciones la asaltaron mientras se situaba frente a él, algunas flotando en las aguas del pasado, otras cerniéndose sobre ella muy vívidas. Recordó cómo solía esquivar el movimiento giratorio de su monóculo mientras, siempre con torpeza, cordialidad y con frecuencia graciosamente parloteaba. En una ocasión incluso la había golpeado con bastante fuerza en un ojo. Recordó también cómo solía tirar de su chaleco para alisarlo y acomodarlo de algún modo, el tipo de gesto que su madre jamás había hecho. Cuán amigable y familiar debía ser el trato que le dispensaba para actuar de ese modo, a menos que la joven se hubiera conducido como una pequeña descarada. Casi se sentía capaz ahora de repetir el gesto, simplemente para sondear el tono adecuado, y cuán segura estaba de la forma en que él lo recibiría si lo hiciera. Recordó también cuánto más agradable había sido, pobre hombre, de lo que su esposa y la corte habían hecho lo posible por hacerle parecer públicamente, y cuánto más joven parecía también ahora, aun a pesar de su expresión más bien melancólica, su tez amarillenta, ligeramente ictérica y graciosamente categórica, y el descuido en lo referente a la totalidad de su aspecto, desde la frente hasta sus expuestos y laxos calcetines azules, cuasi celestes, así como, al igual que antaño, toda suerte de arrugas, pliegues y surcos que tal vez habrían resultado trágicos si no hubieran parecido mostrar más bien, tal como sus caprichosas cejas negras, el arco de una vaga perplejidad. Naturalmente, no era más desgraciado de cuanto él mismo no fuera consciente. Julia Bride habría estado segura de ello, si hubiera sufrido todo cuanto ella suponía que él había sufrido. Con su pelo negro, espeso y despeinado, sin rastro alguno de hebras grises, y aquel don que conservaba y le confería cierta torpeza de niño grande, que le hacía mostrar, por ejemplo, ante aquel encuentro, una actitud tan divertida, tan cruda, y, sin embargo, ella era consciente de ello, tan verdaderamente ansiosa. No habría podido ser, en modo alguno, tan pocos años más joven que su esposa, tal y como la dama acostumbraba a aparentar tras su divorcio. Julia le había recordado siempre como alguien viejo, en la misma medida en que invariablemente pensaba en su madre como una persona vieja, y, de hecho, tal cosa era la señora Connery en ese momento a los ojos de su hija, con la docena de años reales con los que superaba en edad al señor Pittman, y su deliciosa cabellera, lo más densa, la más delicada maraña de bucles plateados que jamás habrían realzado el efecto de un cutis tan conservado. Algo en la visión de su antiguo padrastro, todavía relativamente joven, con la confusión y el inmenso componente de rectificación, por no hablar del rango de contradicción que esta visión introducía en la imagen favorita de la señora Connery con respecto a su propio pasado agraviado, provocó una vez más, incluso en aquel momento, la aceleración de la claridad y la dureza de su juicio, aquello que hubiera podido expresar, como una repugnancia retrospectiva que había crecido en ella en los últimos tiempos, el sentimiento de toda la locura, la vanidad y la vulgaridad, la mentira, la maldad, la falsificación de toda una vida en interés de no se sabe qué miserable frivolidad, ni qué absurdo precepto, en medio de los cuales había sido condenada, tan ignorante y lastimosamente, a vivir, a vagar, a caminar a tientas, a la deriva, desde los albores de su conciencia. No acababa de tocar el señor Pittman su fibra sensible cuando, cogiéndola con sus graciosos y cautelosos ojos, le había hablado sin rodeos de la ancestral historia del pequeño prodigio eterno de su belleza. Vaya, has crecido de un modo tan encantador. Eres la muchacha más bonita que he visto en mi vida. Por supuesto que la joven era la muchacha más bonita que había visto en su vida. Era la jovencita más hermosa de todas cuantas hubieran visto en su vida personas mucho más privilegiadas que él. ¿Desde cuándo no había sido considerada la joven más bonita que nadie hubiera visto jamás? Había vivido esa situación desde mucho tiempo atrás, de año en año, de día en día, de hora en hora. Había vivido para y literalmente conforme a ello,
se podría decir, pero la percepción del señor Pittman había supuesto de algún modo un esclarecimiento mayor de lo que él pensaba, con aquella pálida luz que en aquellos momentos proyectaban sobre antiguas fechas, antiguas peticiones, antiguos significados y antiguos misterios, por no llamarlos antiguos abismos. Con la mera visión de él, la envolvió como una ola vertiginosa la idea de que su madre no podía estar en lo cierto en referencia al señor Pittman. ¿Acaso había estado en lo cierto alguna vez sobre alguna cosa? De modo que él, de hecho, simplemente se le ofrecía allí como una más de las mentiras de la señora Connery. Julia podría haber pensado que por entonces ya las conocía todas, pero él representó para ella, haciendo su entrada del modo que lo hizo, un nuevo descubrimiento, y fue esta aportación de frescura lo que le hizo sentir de algún modo que le agradaba. Había sido la joven quien, por mucho tiempo reteniendo su recuerdo, había estado en lo cierto con respecto a él, y la rectificación que representaba había irradiado enteramente de él 10 minutos antes, cuando había llamado su atención mientras recorría la sala con el señor French. Ella nunca había dudado de sus probables defectos, los cuales habían sido vívidamente retratados por su madre como los vicios más bajos, y así, algunos de ellos, los más manifiestos, no los vicios sino los defectos, estaban grabados sobre la persona que permanecía ante ella, en particular, por ejemplo, la exasperante laxitud para sus asuntos, de la cual la señora Connery había hecho un hincapié tan patético ante la corte. Bien podría ser, en este caso, la misma laxitud que afectó Julia al exponerle su amistoso seno bajo la forma de un trato fresco y desprendido ante su propia inquietud presente. Sin embargo, resultó no menos cierto para ella, una vez hubieron intercambiado 50 palabras, que él también padecía su propia fiebre interior, y que, si el señor Pittman se preguntaba, pudiera ser, qué era lo que le ocurría a la joven en particular, ella podría interrogarse a su vez sobre lo que podría acontecerle a él. Aunque vaga, la muda reflexión había sido tan intensa. Sí, me agradará, y de un modo u otro va a ayudarme, que había dirigido sus pasos directamente hacia él. Incluso entonces estuvo segura de que no le iba a plantear ninguna cuestión sobre su antigua esposa, que en el momento presente no tenía interés alguno en la señora Connery, y que la atracción que actualmente le embargaba a los ojos expertos de Julia Breed no podría concluir de un modo semejante sin un nuevo tipo de interés. Era totalmente diferente. Entretanto, sus merecimientos crecían en calidad de refutación con gran rapidez. Era bueno verle, escucharle y sentir su presencia, y aquellas sensaciones demolieron de un golpe providencial gran parte de las horribles inconveniencias del pasado que le adjudicaba. Se aferró a él como su apoyo frecuente en tareas de socorro, como un remedio curativo, como redentor de alguna poción universal de sanación, preciado incluso al extremo del perjurio si el perjurio fuera requerido. Aquello era lo terrible, lo que punzaba en su interior mientras observaba alejarse a Basil French. El perjurio sobrevendría de alguna manera y en algún lugar. Ah, era tan absolutamente cierto, antes de que aquel extraño, aquel insólito joven, verdaderamente enamorado como le creía, pudiera ponerse a la altura de las circunstancias y su valioso galardón pudiera ser asegurado. Tenía presente en su mente la idea, la había tenido un centenar de veces, de que si encontrara a alguien que pudiera, por así decirlo, negarlo todo, la situación aún podría tener remedio. Necesitaba tanto a alguien que pudiera mentir por ella. Ah, necesitaba tanto a alguien que pudiera mentir. La versión de su madre con respecto a todo, la versión de su madre con respecto a cualquier cosa, habría sido, en el mejor de los casos, tal como decían, descartada. La propia joven en este asunto, claro está, no era más que una parte interesada, cualesquiera que fueran sus esfuerzos por afirmar que era, pese a todo, una muchacha de moral decorosa. En todo caso, después de lo sucedido en el pasado y más recientemente, no se podía abocar a nada parecido a una moral decorosa. Después de lo ocurrido últimamente, las 2 o 3 preguntas indirectas pero tan preocupantes que el señor French le había interpelado, solo un amigo o un testigo absolutamente independiente podrían brindar un testimonio eficaz. Una extraña forma de independencia que dota del peso probatorio adecuado al testimonio del señor Pittman residía sin duda en la actitud de su madre que,
de una manera tan pública y notoria, aunque gracias a los dioses, allá en Dakota del Norte, había cortado sus lazos con él. Pero, ¿no podría hacerle algún bien a ella, aun cuando el daño que pudiera infligirle a su madre fuera tan poco ambiguo? Teniendo en cuenta los divorcios de su madre, tanto más con aquella segunda y atroz representación ruin y barata en aquella historia, y su actual distanciamiento extremo del señor Connery, que no albergaba duda alguna, era el germen de un tercer procedimiento legal, bien de su parte o la contraria. Cuanto más destacara su progenitora en el campo de la demencia, más veía a Julia oscurecerse el horizonte al lado de los French, pues había adivinado su espíritu vulnerable, con un excepcional efecto de brusquedad disimulada ante cualquier insidioso veneno. En otras palabras, resultaba absolutamente inequívoco que cuanto más rechazado y distante pudiera aparecer el señor Pittman, más divorciada, o cuanto menos en proceso de divorcio, aparecería su ex esposa al mismo tiempo, de manera que la pobre Julia no podía sino salir perdiendo. Si tan solo se hubieran dado los alocados divorcios de su madre, o únicamente la media docena de sucesivos compromisos aún más alocados de ella misma, fruto recolectado y amargo de su propia frivolidad atolondradamente adoptada e inconcebiblemente consentida, habría podido tratar a cualquiera de los dos grupos de esqueletos sentados al banquete como convenía, esto es, por separado. Pero la combinación de ambos, el hecho de que cada grupo estuviera entremezclado con cualquiera que resultara menos presentable para el otro, el hecho de que se solazaran conjuntamente de un modo tan escandaloso, asimilaba el escenario presente a la clásica situación intermedia en la que uno se encuentra entre la espada y la pared. No es que la joven se sintiera decididamente tonta, no obstante, por haber sucumbido al impulso de relacionarse de nuevo con su gentil y viejo amigo. Ella al menos nunca se había divorciado de él, y su terrible declaración filial ante la corte no había sido sino el parloteo de un loro, de plumaje y graznido precoz, repitiendo las palabras que tan tenazmente le habían enseñado y que apenas había sido capaz de pronunciar. En consecuencia, tan lejos como ella timoniara, él debía, por el momento, prestarle asistencia. De hecho, ella habría deseado que en aquella circunstancia él no se hubiera mostrado tan tremendamente conmocionado al verla, puesto que era una situación extraordinaria para una jovencita. Aquella crisis de su destino podía causar un verdadero daño a la evidencia de su hermosa apariencia, que ella hubiera estado pronta a denominar pura vulgaridad, en un momento en que resultaba vital que se mostrara tan recta como un cuadro en la pared. ¿Se habría dado jamás el caso de que una jovencita deseara, con secreta intensidad, haber poseído por su propia conveniencia una belleza un tanto menos desmedida? La joven había llegado a ese punto, a la creencia de que tal era la causa de su desgracia, la maldición primitiva de su magnífica perfección física, que lo abarcaba todo y la colmaba de resentimiento hacia su madre. El único punto positivo residía en que su progenitora era, gracias a Dios, aún más bella, más enérgica, más notoria, más vulgar y ruinosamente hermosa. Admirable la poca severidad con la que Julia Braid volcaba sobre esta madre madura la mayoría de sus problemas y la responsabilidad de sus errores. Le costaba tan poco reconocer en los 47 años de la señora Connery, aun a pesar de la disposición de sus bucles de plata tan raros como el nido de un pájaro en una helada mañana, o quizá justamente por esa razón, una holgada preponderancia por su efecto deslumbrante. Le costaba tan poco que su visión exageraba en mayor grado el lustre de las diversas cualidades maternas. De ser posible, se habría despojado de todo y habría depositado sobre otros hombros, sobre otras gracias, sobre otras cualidades morales distintas de las suyas, toda la carga del encanto físico que había propiciado un terreno tan fértil, así como un hiriente y privilegiado aspecto tan favorable a las aberraciones que, aunque en apariencia inevitables y sin grandes consecuencias en aquellas épocas lejanas, llegados a este punto tanto mejor que no se hubieran producido nunca. Julia habría podido bosquejar con toda tranquilidad hasta el último eslabón de aquella cadena según la cual su belleza había dispuesto trampa tras trampa a lo largo de su camino, condenándolas de antemano a una torpeza terrible.
Cuando una joven es lo más hermosa posible, decía el estúpido consenso común, no puede ser más que hermosa. Y cuando no se es más que hermosa, tan solo se tiene acceso a situaciones comprometidas de las que no se puede escapar, más que a base de toneladas de embustes. Entretanto, no había nadie que no sintiera deseos de provocarla para hacerle pagar hasta el último centavo el precio de su belleza. ¿Qué criatura la ayudaría, sin dudarlo, un instante a conducirse mejor si, después de todo, algo que se arrastrase a su paso como un cortejo desmañado hubiese sido, a fin de cuentas, mejor para ella? Las consecuencias de la falta de belleza tan solo eran negativas. Se fracasa en esto o aquello, pero las consecuencias de ser como ellas, ¿cuántas eran, si no infinitas? Aunque ciertamente por muy extensos que fueran sus defectos, también la belleza estaría pronta a compensarlos. ¿Quién, en todo caso, ante la exuberancia de semejante hermosura, le reconocería en alguna ocasión méritos a su causa en el estudio de tales verdades? En el punto que había alcanzado Julia Bryant, bien podría formularse tal pregunta, pues era visiblemente consciente de lo inimitable, probada y triunfal que resultaba en su entorno la proyección de su exquisita imagen. Tan solo Basil French, con sus maneras indiscutiblemente lacónicas, aunque llenas de distinción, aquellas maneras que, estaba segura de ello, pertenecían a todo el linaje de los French, escapaba a las filas de la vulgaridad. Solo Basil le había hecho comprender ciertas cosas al percibir en él la inquietud que le embargaba. Era sólo por él que, sin el menor ridículo, sino simplemente de un modo hermoso, casi sublime, la amabilidad que se mostraba en su madre y ella no parecía beneficiarse del hecho de ser rabiosamente hermosas, belleza de la cual todos los demás, de un modo tan grosero como agotador, se sentían satisfechos. Sí, todos se habían arrojado sobre ellas exigiéndoles, como por una amplia y cruel conspiración, que sus más absurdas potencialidades, cercándolas y no sólo aislándolas de los demás, sino montando guardia junto al cercado, haciendo rondas y rondas a su alrededor para evitar que se escaparan y así poder admirarlas y lanzarles a través de las rejas escasas pajas desmenuzadas, trozos de pastel y manzanas como si fueran antílopes o cebras, o incluso alguna especie superior de osos adiestrados y danzarines. Le había sido reservado a Basil French el conmoverla con su disposición a renunciar, por así decirlo, a una libra o dos del tesoro fatal, aunque tan solo pudiera conseguir a cambio una onza o poco más de su historial personal, mucho menos público y notorio. Sí, podría describírsele diciendo que, además de todas las características de su persona, su historial personal y aquel de sus parientes y allegados, además de su posición social, a modo de falange de filas cerradas, así como la inmensidad de su fortuna, tan notoria como su abrumadora respetabilidad, habría resultado mucho menos adorable a sus ojos si se hubiese mostrado sencillamente, digamos, poco dispuesta a responder a sus preguntas. Y ello no suponía que, pacífico, culto, aplicado, dedicado al bien público, criado en Alemania, infinitamente viajado, terriblemente similar a un inglés de casta superior y todas las demás cosas agradables, no amara estar con ella para observarla tal como era, porque él adoraba aquellos momentos, incluso si se trataba de un sencillo paseo, tanto como cualquier joven libre y loco haciendo una última demostración de locura y libertad. Es cierto que el matrimonio era para él, como para todos los French y sus herméticas filas, un gran asunto. La meta que un hombre inteligente, un auténtico hombre de mundo tímido y apuesto, saltando a la pata coja, brincando y haciendo cabriolas como si estuviera jugando a un juego de pilluelos, trataba de alcanzar con una profunda y ansiosa deliberación, noble y altamente justa. Porque una cosa era clavar la mirada en una jovencita hasta que ella se sintiese hastiada de ello, una cosa era llevarla a la feria ecuestre y a la ópera, enviarle flores por ramilletes y chocolates por toneladas y grandes novelas, las últimas y mejores, por docenas, y otra cosa muy distinta era mantener para ella, con sus ojos pegados a los suyos, la puerta abierta, pivotando con rigidez sobre sus goznes de plata, al vasto patio de honor del Palacio de las Relaciones Conyugales. La condición de estar comprometido significaba para él la introducción en este recinto de una joven
mujer, como quien habría mantenido hasta entonces un periodo de conversaciones que habría tenido la duración que claramente él estimara de su conveniencia. Frialdad de corazón, se podría pensar, si uno eligiera pensar tal cosa, pero ningún otro enfoque igualaría en dignidad y decencia la alta ceremonia y por encima de todo la gran valentía y carácter definitivo de su entrada en dicho recinto. La pobre Julia se habría sonrojado encendidamente ante aquella perspectiva con el recuerdo de la forma en la que el patio de honor, tal como ella lo imaginaba ahora, había sido deshonrado por sus retosos más juveniles. La joven había saltado sobre el muro con tal o cual compañero de juego particularmente grosero y había jugado al pilla-pilla o al salto de la rana, tal como ella lo expresaría, de una esquina a la otra. Tal sería la historia que, en caso de exigencia definitiva, iba a ser capaz de proporcionar al señor French, que ella había incurrido ya, una y otra vez, ante cualquier ofrecimiento, en múltiples charloteos y riñas sobre un terreno destinado, de acuerdo a su idea, a los más serios pasos de Minuet. Si aquello hubiera sido toda su suerte de historia, en la suya y en la de su madre, al menos materia no le faltaba, era la superestructura erigida sobre el otro grupo de hechos, aquellos que pertenecían a la orden de su perfección, eterna en rosa y blanco, una perfección en la posesión de ropajes, una perfección espléndida, una perfección necia. Todas aquellas cosas habían formado el moteado del antílope y la cebra, atribuyéndole a la señora Connery la cebra por sus trazos y manchas más notables. Tales eran los datos que la investigación del señor French dilucidaría como respuesta, los 6 compromisos atribuidos a ella y los 3 matrimonios anulados de su madre, 9 encantadoras y pequeñas atrocidades en total. ¿Qué demonios se podía hacer con ellas? 2. Resultaba obvio, y así lo tuvo que reconocer Julia más tarde, que no había ni una sombra de la famosa laxitud para los asuntos en el positivo impulso con el que el señor Pittman se acercó a ella. Tan pronto como él la hubo reconocido con certeza, identificándola como la antigua Julia hecha mujer, que deambulaba en compañía de un nuevo admirador, el joven más elegante del mundo, y tuvo la intuición de que era justamente la excelente jovencita capacitada para ayudarle. Ciertamente ella le encontró como siempre, salpicando su lenguaje de ciertas vulgaridades, aquellas formas de discurso que su madre había descrito en el pasado como suficientes por sí mismas, una vez que había mostrado su repertorio completo para deshacerse de él. No obstante, centrada como estaba en los beneficios que podía obtener de él, la joven decidió no prestar atención a tales bagatelas y, ciertamente, se quedó estupefacta. Cosa extraña, al verse aventajada por él desde un principio. Sí, de hecho quiero algo de ti, Julia, y lo quiero precisamente ahora. Me puedes prestar una gran ayuda y bendigo la suerte que ya me ha sonreído 1 o 2 veces, como sabes, que te ha enviado a mí. Ella sabía la suerte a la que se refería, el que su madre le hubiera dado la posibilidad de deshacerse de ella, pero aquella fue su única alusión detestable respecto al tema. Ya nuestra jovencita lo comprendió todo por adivinación. El servicio que el señor Pittman requería de ella era notablemente similar al que apresuradamente había pensado ella pedirle a él para sí misma, un servicio que redundaba en su propio interés, el de ella, aunque hasta ese momento se hubiera visto imposibilitada de llevarlo a cabo. De hecho, se había visto imposibilitada, puesto que él había comenzado su discurso en primer lugar, como si conociera al señor French, cosa que sorprendió a la joven hasta que él le explicó que todo el mundo en Nueva York conocía de vista a un joven de riqueza tan cotizada. ¿Con qué propósito se refirió a todo el mundo en Nueva York? Y de cuyo acentuado interés hacia Julia había escuchado hablar por su parte, recientemente en clubs y salones. Tal comentario fue acompañado por la inevitable pregunta espontánea: ¿Estás comprometida con él, entonces? Pregunta que ella recibió de buen grado, pues de ese modo le daba la oportunidad de abordar el tema directamente. La joven se dispuso entonces a responder del modo más apropiado a sus intereses, pero entretanto él prosiguió con el tema de tal manera que 3 minutos fueron suficientes para sacar a la luz, de uno y otro lado, como 2 carteristas comparando lejos de miradas indiscretas su botín de la jornada, las intenciones, los tesoros ocultos en torno a sus personas. Quiero que le digas la verdad por mí,
Solo tú puedes hacerlo. Quiero que digas que yo actué correctamente, como bien sabes, y que simplemente me comporté como un angelito en toda esta historia, que me sacrifiqué para poder concluir con todo. ¿Por qué, mi querido amigo, me corta las alas? Exclamó Julia. Precisamente lo que he venido a pedirle es que confiese usted haber sido un demonio, peor incluso que el que nos fue mostrado públicamente, un monstruo tal que a mi madre no le quedó más opción que interponer una demanda de divorcio. Ah, por fin lo exteriorizaba, y con la percepción de que la situación se estaba volviendo cada vez más emocionante para ella, a pesar de su mirada jocosa, su extraña sonrisa y su característico señor mío, ¿qué bien le aportaría tal cosa? La joven se había preparado para exponer con claridad los motivos de su apelación y temía que el señor Pittman pudiera tener mejores razones que las suyas y que toda su historia quedara reducida a cenizas en un instante. Bueno, señor Pittman, en esta ocasión quiero casarme, para variar, pero ya sabe cuán tontas hemos sido en el pasado, y cuando por fin aparece algo realmente bueno resulta, asimismo, terriblemente embarazoso. Cuán tontas fuimos. Sí, usted lo sabe mejor que nadie, o tal vez no tan bien como el señor Connery. Todo debe ser desmentido, añadió Julia ardientemente. Todo debe ser contundentemente desmentido. Pero no puedo apelar al señor Connery ahora, pues ha partido para la China. Por otra parte, si estuviera aquí, confesó con tristeza, sería del todo inútil. Más bien iría en mi contra. Él no negaría cosa alguna, e incluso añadiría alguna más. De modo que, gracias al cielo, está lejos. De ahí todo el bien que puede hacerme. No estoy comprometida aún, prosiguió, pero el señor Pittman ya la había interrumpido. ¿No estás comprometida con el señor French? Ciertamente, todo aquello resultaba un espectáculo asombroso para él, pero su momentánea sorpresa curiosamente se había visto incrementada a causa de este hecho. No, no lo estoy, por séptima vez. La joven hablaba con la cabeza bien sustentada sobre la vergüenza y el orgullo. Sí, la próxima vez que me comprometa quiero que sea la última, pero él tiene miedo, miedo de lo que puedan decirle. Se muere por saber y sin embargo se moriría si supiera. Él quiere que se le hable, pero es necesario que sea de manera satisfactoria. Usted podría hablarle bien, señor Pittman, si tan solo quisiera hacerlo. Él no puede sobreponerse a la historia de mi madre, y bien que lo siento, pues detesta y desprecia los divorcios, y de eso hemos tenido más que demasiados. De modo que si pudiera escuchar precisamente de usted que convirtió su vida en un infierno, concluyó Julia, sería algo maravilloso. Si ella se hubiera visto forzada a pasar de uno a otro después de haberse divorciado ya de padre cuando ya era pequeña, sería, por así decirlo, ¿no lo ve usted? Uno menos. Usted haría algo grandioso por ella, diría cuán miserable fue y que ella debía salvar su vida. De ese modo él no tendría de qué preocuparse. ¿Acaso no lo ve, buen hombre? Repuso la pobre Julia. Ah, concluyó, como si su imaginación se estuviera debilitando y se despertaran sus escrúpulos, por supuesto que quiero que mienta por mí. Ciertamente, aquello fue suficiente para sobrecoger al señor Pittman. Encantadora idea, justo hasta el momento en que me dije a mí mismo, tan pronto como te vi, que tú podrías decir la verdad por mí. Ah, pero ¿qué le ocurre? Suspiró la joven con una impaciencia casi tan aguda como si de pronto hubiera olfateado el rastro de una bestia feroz en su camino. Vaya, ¿acaso piensas que no hay nadie más en el mundo salvo tú que haya visto el cáliz de su afecto prometido, algo en lo que verdaderamente se podía confiar, derramarse en el último momento sobre ti solo por un terrible movimiento de tu codo? Yo también quiero proveer para mi futuro y la buena amiga que me ayudará a construirlo, la más encantadora de las mujeres en esta época, desaprueba el divorcio tanto como el señor French. ¿No ves? Preguntó con total franqueza el señor Pittman, cuánto contribuiría en sí mismo a fortalecer mis lazos con ella. Es necesario que se le cuente, que se le diga que no pude evitarlo en absoluto. Oh, Dios, Dios, gimió la joven ansiosamente abatida. Fue algo semejante a un grito de auxilio. Pues bien, yo no hablaré con ella, gritó. No lo hará Julia. Se hizo eco lastimosamente el señor Pittman, y no obstante, me lo pides a mí. Su dolor, sintió ella, era sincero y más aún de lo que había imaginado, pues durante los últimos 15 minutos había ido construyendo sus esperanzas, erigiéndolas pensando en cómo su ayuda cimentaría sus bases. No obstante,
¿Advertiría él cómo los testimonios de cada una de las partes, si fueran expuestos, serían forzosamente contrarios? Si él debía ponerse a prueba por ella, o más extrañamente aún por el alto conservadurismo de Basil French, alguien con quien no tendría forma alguna de pactar en cualquier otra circunstancia, ¿cómo podría ella por su parte ofrecerle a él en este otro interés un simple sacrificio gentil a la perversidad de su esposa? La joven tuvo, mientras se hallaba ante él, allí mismo y con gran agudeza, la percepción de una creciente enfermedad, una luz pálida y premonitoria como al término de un feliz sueño. Todo lo demás estaba en su contra, todo lo que se ocultaba en su terrible pasado, del mismo modo que si su papel hubiera sido interpretado por alguna actriz pasional, alguna dama errante, acosada, hasta la desesperación en algún drama teatral. ¿Pero acaso iba a golpearla la misma suerte en su propio decoro, con esos pequeños residuos feroces, enraizados en la profundidad de su alma, por los que se permitía contar, cuando se detenía a pensarlo, con una sombra de gloria e incluso de crédito? ¿Se volvería esto también en su contra, zancadilleándola, con el único propósito de mostrar que, sometida a una prueba, era realmente tan decente como cualquier otra persona, que no teniendo a nadie salvo a ella misma, de quien aprender cosa alguna, y sin pruebas para demostrar nada, finalmente debía permanecer soltera indefinidamente? Trasladó este sentimiento al señor Pittman, inquiriéndole con rencor: ¿Quiere usted decir que va a casarse? Ah, querida mía, yo también debo comprometerme primero, repuso con su característica sonrisa burlona, pero es ahí, ya ves, donde tú intervienes. Le hablé de ti y tiene unas ganas terribles de conocerte. Las cosas suceden de un modo asombroso. Que te haya encontrado precisamente en este lugar. Ella va a venir ahora, dijo el señor Pittman en un arranque de buena fe. Estará aquí en 3 minutos aproximadamente. ¿Vendrá aquí? Sí, Julia, aquí. Nos reunimos habitualmente en este lugar. Y, de nuevo, su lenta y amplia sonrisa adornó su rostro como si se hubiera instalado en él de por vida. Ella adora este lugar. Es una apasionada del arte, al igual que tú, Julia, si no has variado tus gustos. Recuerdo lo mucho que amabas el arte. Él la miró muy tiernamente, como para mantenerla en esa idea. Por supuesto que aún lo amas, por eso estás aquí. Simplemente deja que ella perciba ese interés, instó el pobre hombre con una insistencia delirante, y luego, con sus amables ojos fijos en ella y su noble y fea boca estirada de oreja a oreja, como para otorgar un delicado énfasis, añadió: hasta la más mínima cosa ayuda. Aquello provocó que la joven se extrañara y se replanteara con cierta vehemencia cuestiones de las que ella odiaba lamentarse aún, cuestiones tales como si el señor Pittman seguía siendo tan pobre como lo había sido en el pasado, lo cual era ciertamente inexcusable, pues jamás había hecho fortuna alguna. Su indolencia en este terreno emanaba de él casi tanto como si hubiese ofrecido una apariencia anticuada o sórdida, lo cual afortunadamente para él no sucedía en absoluto. A su manera tenía un aspecto agradable, excéntrico y ridículo, pero era un verdadero caballero, con gustos de una rareza extrema, bien es cierto, aunque no por ello el crédito con su sastre era el más deseable. La joven no se hubiera sentido avergonzada en lo más mínimo si los lazos familiares continuaran existiendo entre ellos y pudiera salir en su compañía, por lo que más de una vez pensó en lo estúpido del comportamiento de su madre, toda vez que el señor Connery, por mucha pena que sintiera por él, era inconteniblemente vulgar. La sagacidad de Julia valoraba en ese mismo momento todos estos pensamientos. La joven sentía, no obstante, que había que decir la verdad y la forma correcta de decirla. Si él perseguía asegurar su porvenir financieramente, tal como ella misma desesperaba en alcanzar, no arrojaría una piedra sobre él. Por otra parte, si el señor Pittman había hablado de ella a mujeres extrañas, Julia debía mostrar cierta majestuosidad. ¿Quién es entonces la persona en cuestión de la que usted... Un ser adorable, Julia, la señora David E. Druck. ¿Has oído hablar de ella? Inquirió casi en un susurro. Nueva York era una ciudad muy grande y ella no había tenido tal honor. ¿Es viuda? Ah, sí, ella no es... Se contuvo a tiempo. Sí, es una verdadera viuda. Él le hablaba íntimamente, pero parecía que la miraba ahora, en el momento presente, con una dureza patética. Julia tiene millones. Dura, en cualquier caso, con o sin patetismo, fue la mirada que la joven le devolvió. Pues bien, tal como los tiene, o los tendrá, Basil French.
Y más aún que la señora Drac, imagino, repuso Julia con voz temblorosa. Ah, ya sé lo que tienen. El señor Pittman restó importancia a las palabras de Julia y su larga persona se vio agitada por un vago escalofrío de desagradable azoramiento. Pero iba a darse ella por vencida porque él se sintiera avergonzado. Al menos el señor Pitt debía saber lo mucho que le estaba costando. La joven recobró su espíritu, más fuerte que nunca, pero él, mientras tanto, había encontrado su asidero. No veo por qué tiene que interferir tu madre. No es con ella con quien él va a casarse. No, ciertamente, pero habiendo convivido siempre juntas, la cuestión radica en superar una montaña de ignominias. Si al menos hubiéramos tenido una sola tara o un solo punto débil, si al menos no hubiéramos cometido entre las dos más que una clase de error vulgar, mejor no pensar en ello siquiera. Ella hablaba para sí misma en un tono melancólico, que era, en sí mismo, de una elocuencia conmovedora. El hecho es que, para obtener nuestra recompensa en este mundo, a menudo hemos recibido un placer desmesurado. Hasta ahora, dijo Julia Brahe, debería haber tenido la precaución de tener una docena de pretendientes menos. Ah, querida mía, pretendientes, repuso, tratando de restarle importancia de un modo tan cómico como de costumbre. Y bien, lo eran. Julia gritó realmente furiosa. Cuando has recibido un anillo de cada uno, 3 diamantes, 2 perlas y un zafiro, de dudosa factura, anillos que he guardado y que cuentan mi historia. ¿Cómo debería llamarlos? Ah, anillos. Y en este punto el señor Pittman no añadió más al respecto. Le he regalado un anillo a la señora Drac. Julia le miró fijamente. ¿Y entonces? ¿Aún me dice que no está comprometido? Eso, mi querida niña, gimió irónicamente, es lo que quiero que averigües. Y respecto a tus anillos, también voy a encargarme de ellos, añadió con mayor claridad. ¿Se ocupará de ellos? Voy a resolver el problema de tus pretendientes. Mentiré sobre ellos, si es eso todo lo que deseas. Ah, sobre ellos. Ella bajó la mirada melancólicamente al considerar el gesto insignificante. Eso no contará, viniendo de usted. Entretanto, ella contempló la gran sala deslumbrante con su mofa de arte, estilo y seguridad, todas aquellas cosas que ella perseguía vanamente, y sus pocos visitantes dispersos que habían dejado al señor Pittman y a ella misma tan convenientemente acomodados en una amplia esquina. Tan solo se vislumbraba una dama en una de las puertas lejanas de quien se apercibió vagamente y que parecía estar observándoles. Ellos deberían mentir por sí mismos. ¿Quieres decir que es capaz de preguntárselo? El tono del señor Pittman desacreditaba ahora dicha posibilidad, pero ella sabía exactamente lo que quería decir. No les importunaría directamente y tampoco, tal como dice madre, chismorrearía en su entorno más próximo, pero sí prestaría atención, como culparle, a las cosas terribles que otras personas dicen sobre mí. Pero, ¿qué otras personas? Pues la señora de George Maule, por ejemplo, que nos detesta infinitamente y habla con las hermanas de Basil para que ellas hablen a su vez con él. Es lo que hacen habitualmente. Tengo íntima certeza de ello, detestándome como me detestan ellas también. Pero la verdadera razón es ella. Es por su causa por quien él paraliza su decisión. Envenena hasta el aire que respira. Vaya, vaya, dijo el señor Pittman con moderado optimismo. Si la señora de George Maule es una gata, si ella es una gata, tiene gatitas, 4 pequeñas gatitas blancas inmaculadas, entre las cuales se ha propuesto que el señor French haga su elección. Ciertamente él podría proceder a dicha elección con los ojos cerrados, pues tiene todos los nombres, todas las fechas, por así decirlo, de mi oscuro pasado, como ellos lo llaman, y por supuesto que sería capaz de proporcionárselos, si finalmente él resuelve preguntarle, señalando cada hecho ordenadamente, y, entre tanto, ¿no ve usted que no habrá nadie que hable en mi favor? Aquellas palabras habrían conmovido un corazón más duro que el de su frágil amigo, al ver la violenta lucidez en que se apoyaba dicha afirmación, con sus ojos resplandeciendo, como anegados por un torrente de lágrimas repentinas, la miró fijamente, apreciando el efecto que éstas suscitaban sobre el profundo encanto de su belleza, casi con una admiración ciega. Pero, ¿no podrías tú, deliciosa como eres, tan hermosa, hablar por ti misma? Quiere decir que si podría mentir.
No, ciertamente no puedo. Y aunque pudiera, no lo haría. No me miento a mí misma, ya sabe usted, las cosas como son. Eso podría representar para él lo único malo, la única acción que no sería capaz de hacer. Hermosa como soy. Tuve mis buenos momentos, no he sido tan fea como para no tenerlos. Y además, ¿supone usted que vendrá a interrogarme? Ah, ojalá lo hiciera, Julia, exclamó el señor Pittman fijando sus amables ojos en ella. Entonces se lo diría. Y de nuevo levantó la cabeza bruscamente. Pero no lo hará. Su acompañante sintió una verdadera angustia. Pero, ¿entonces no quiere saber? Él no quiere saber. Quiere ser informado sin preguntar. Que se le diga, imagino, que cada una de las historias que ha llegado a sus oídos es una falsedad y una calumnia. Qui se accuse. ¿No es eso lo que dicen? Me ve usted de la nada sacando 4 o 5 de los trucos utilizados por mi madre para proporcionar pruebas a la corte, un pequeño listado de coartadas una tras otra. ¿Cómo podría encontrar a tan numerosos y peculiares caballeros para hacerles hablar? ¿Cómo iban a querer ellos que todo fuera descubierto? La joven se detuvo antes de llegar al punto de más intensidad en su razonamiento, y el señor Pittman tuvo entonces la oportunidad de expresar sus convicciones más sinceras. Pero, querida niña, ellos se sentirían muy felices. La hermosura de Julia se encendió en una súbita mirada furiosa. ¿Felices de jurar que nunca tuvieron nada que ver con semejante criatura? En ese caso yo estaría encantada de jurar que tuvieron mucho que ver. El señor Pittman insistió con su persuasiva sonrisa, si bien no pudo ocultar cierto desconcierto. Bueno, veamos, querida. Ellos tienen que jurar una cosa o la otra. Tienen que mantenerse al margen. Esa es su manera de verlo, supongo, dijo Julia. ¿Dónde están? Preguntó yo. Ahora que podrían ser requeridos. Si le complace salir en su busca en mi nombre, le estaría muy agradecida. De modo que, por el momento y ante la dificultad del asunto, cada uno de ellos lo afrontó con desmedida impotencia, y la joven añadió a todo ello, en ese instante, el sufrimiento más intenso en su desesperación. Está informado sobre Murray Brush, el resto pueden irse al infierno. Y sus hermosas manos enguantadas en blanco y sus encantadores hombros rosados se abatieron resignados. Murray Brush. Los ojos del señor Pittman se abrieron como platos. Sí, sí, él es quien me preocupa. Entonces, ¿cuál es el problema para reunirte al menos con él? Sucedió que, sintiéndose avergonzado de sí mismo, y tenía razones para ello, dejó el país tan pronto como pudo y nunca regresó. Ahora estará en París o en alguna otra parte, y si usted espera que vuelva solo por mí. Pero la joven ya se había interrumpido, no obstante, ante la mirada del señor Pittman. Vamos, pequeña tonta, Murray Bruce está en Nueva York. Aquello realmente la animó. ¿Ha regresado? Pues claro, yo mismo le vi. Déjame pensar. El martes pasado, en el barco de Jersey. El señor Pittman se regocijó al proporcionar estas noticias. Ese es tu hombre. Julia también se sintió muy impresionada por la revelación, que devolvió a sus mejillas todo su ardor como una calurosa ola. No obstante, la joven esbozó una extraña y vaga sonrisa. Lo era. Debes buscarle y, si se trata de un verdadero caballero, probará para ti, sin duda alguna, que no se comportó como tal. Esta imprevista sugerencia en particular iluminó su rostro, inflamándolo de un vivo interés que se vio oscurecido al instante siguiente, mientras negaba con la cabeza lenta y amargamente, para mayor extrañeza aún. No es un caballero. Oh, señor, señor, suspiró de nuevo el señor Pittman. Intentó luchar contra la sentencia de Julia, pero sin saber muy bien en qué apoyarse. Ah, entonces si es un truán, sabe usted que solo quedan unos pocos caballeros, no lo suficientes para repartir entre las damas, y por ello resultan tan preciados. Este pensamiento sumió a la joven en un abismo, pero él no tuvo tiempo para dilucidar si estaba bajo el peso de los recuerdos o bajo una determinación repentina, habiendo tomado súbitamente conciencia de una sombra. No podía apresurarse demasiado en otorgarle a aquello el nombre de luz, a través de la agitada superficie de su problema. Sombra que cayó sobre el rostro de Julia y lo hizo con un tono de voz que el señor Pittman conocía muy bien, pero que para la joven no podía resultar más extraño, por todo lo que suponía de inesperado. De hecho, hay muy pocos, y no hay que ponerles demasiado a prueba. La señora Track, que había llegado mientras hablaban, se presentó en toda su monstruosa magnitud, al menos
para los impresionados ojos de Julia, interponiéndose entre ellos. Era la dama que la joven había vislumbrado en el otro extremo de la sala y que se había acercado a ellos mientras estaban inmersos en el debate. Ya hemos visto que observar y tomar conciencia eran actos que Julia cometía con igual presteza, tan pronto como la joven tenía un sujeto a su alcance, y con su aguda perspicacia, de un solo golpe de vista percibió que aquella desconocida presencia era la aventurosa relación a la que el señor Pitman aspiraba, y por la cual había navegado con plácida majestuosidad en sus turbulentas aguas. Parecía evidente que la señora de David Dark no era tímida, aunque tampoco resultaba amenazadoramente audaz. Era, sin embargo, afable y buena. Julia estuvo segura al primer vistazo y en gran medida complaciente consigo misma, como las mujeres buenas y afables son propensas a ser, además de extremadamente sentimental y con un vasto e inocente espíritu malicioso. La dama se excedía ampliamente en tales picardías, en las mismas dimensiones que su propia persona, envuelta en una extraordinaria cantidad de brocado negro, rígido y brillante, con adornos de todo tipo que centelleaban y tintineaban, crujiendo y retumbando al más mínimo movimiento, exhibía un inmenso rostro, horrendo, pero agradable, como un desierto uniforme en algún lugar remoto, en el que sus ojos, desproporcionadamente pequeños, parecían dos audaces aventureros casi sepultados por la arena. Cuando sonreía se estrechaban aún más, convirtiéndose en puntos apenas perceptibles, un par de simples y diminutas cabezas de alfiler emergentes, aunque el primer plano de la escena, como para compensarla, se abría con vasta benevolencia. En pocas palabras, Julia observó, y lo hizo como si ya no precisara nada más. Entrevió una oportunidad para el señor Pitman y una oportunidad para ella misma, así como la naturaleza exacta tanto de la circunspección como de la sensibilidad de la señora Drac, y vislumbró incluso, brillando allí en letras de oro y como parte de aquel fulgor enteramente metálico, la elevada cifra de sus ingresos, el más importante de todos sus atributos, y entrevió también, aunque quizás más como un borrón luminoso al lado de todo aquello, la combinación de éxtasis y agonía, consecuencia de la esperanza y el miedo del señor Pitman. Él hizo las presentaciones con su fe patética en las virtudes, válidas para cualquier ocasión, de un humor cordial, extravagante y experto, único para diluir todos los problemas. Presentó a Julia a la señora Drac como la encantadora y joven amiga de la que le había hablado en tantas ocasiones y que había sido para él como un ángel en tiempos difíciles. También calificó de maravillosa aquella oportunidad que había propiciado el encuentro casual en las salas públicas del museo, gracias a la cual había tenido a su alcance el placer de reunirlas. Ciertamente todo cuanto estaba diciendo carecía de importancia, pensaba Julia. En lo que a ella concernía, todas sus palabras transmitían una presión moral tan inconfundible como si, por simbolizarlo de algún modo, él se hubiera arrojado a su cuello. Entretanto, muy por encima de cualquier otra cosa, prevalecía la conciencia de que la buena señora, por muy enorme y amenazadora que hubiera aparecido, al cabo de un minuto se había sumido en un estado de suspensión e inmovilidad, impasible como estaba, hasta el ingenuo sobrecogimiento ante la visión de la joven. Julia había practicado casi hasta el desánimo el arte de adivinar con presteza, en las personas que la observaban, la impresión causada, pero resultaba un fenómeno sorprendente que, si bien con enojo, con abatimiento, estimaba que los superficiales ojos de los hombres, en su más alto nivel de necedad, le habían obsequiado con todo aquello que jamás había anhelado, aún podía sentir cierta frescura en los elogios de su propio sexo, cuidando de ver su imagen reflejada en los rostros de las mujeres. Probablemente nunca semejante dulce estaría exento de sabor, sobre todo siendo tan sombría la cuchara con la que más a menudo era administrado, amén de ser condimentado e intensificado por la habilidad de sus miradas. Las mujeres son mucho más conscientes del modo en que una mujer se distingue, cómo, dónde y por qué, sin sentirse atormentadas ni afectadas a causa de ello. Tal don desencadenaría, por encima de todo y ante todo, un instinto de aversión, la sensación de ser capaz de arrebatar un reconocimiento, de arrancar un homenaje, sería en suma la más alta corona que la propia felicidad podría aportar. Un día, sin embargo, la hostilidad descendía maravillosamente y los celos se apaciguaban, todo se volvía admiración y la desafortunada y mediocre hermana saldaba su cuenta generosamente. Nunca nadie la había recompensado tanto. Julia tuvo la certeza inmediata,
como aquel voluminoso y generoso objeto del deseo del señor Pitman, objeto que, sin ayuda óptica alguna, tal como parecía, había podido captar todo su ser a pesar de todo, y que, de hecho, con toda benevolencia, parecía haber estado tanteándola como con una especie de enorme y delicada trompa. En resumidas cuentas, la joven complació a la señora Drac, y quién sabe respecto a qué otros placeres habría sido engañada la pobre dama. Era de algún modo un universo confuso aquel en el que vivía, y en el que una de sus imaginables alegrías en aquella etapa de su vida sería casarse con el señor Pitman, por no hablar de un estado de cosas sobre el que la imaginación de nuestro caballero podía fundamentar tal unión, con arrebatos de entusiasmo. Aquel, no obstante, era su secreto, y Julia, de instante en instante, estaba cada vez más segura de discernir el de la señora Drac. Conocía tan notablemente ese secreto al cabo de pocos minutos que, a pesar de que su amigo y la amiga de éste se hallaban conversando sobre miles de cosas, tal vez realmente asombrosas, no les prestó atención alguna mientras se limitaba a elevarse y volar. Se elevó a la altura de su propio valor y remontó el vuelo con aquella valía que el señor Pitman le atribuía casi convulsivamente, el mismo valor que suponía ser, en su opinión y sin lugar a dudas, la imagen más deslumbrante que jamás había contemplado la señora Drac. Aquellas eran, según Julia, en resumidas cuentas, las ventajas de la adversidad. La experiencia de la señora Drac parecía ser pequeña en la misma medida que su presencia resultaba formidable. Sea como fuere, y en todo caso, la propia Julia se encontraba ante la oportunidad de su vida, y tras todos sus recientes desaires y desprecios, tal vez no había percibido aún el alcance del éxito de que gozaba en aquel momento. Después de todo, no tenía la menor idea de cuánto se había expresado de una parte y de la otra, más allá de las alusiones del señor Pitman a la amistad que le había unido antaño a la joven. Se limitó a acoger a la señora Drac con su semblante resplandeciente, y supo que podía ser, para obtener el mismo efecto, tan irrelevante como quisiera. Proceder del modo que él pretendía era de suma importancia. Servir a sus propios intereses también lo era. Y lo hacía ahora con tal pasión, por no hablar de la sagacidad de la que hacía gala, que, con ello, cada una de sus palabras no hacía sino acrecentar su belleza. En resumen, ella se abandonó por entero hasta lo más profundo al uso que el señor Pitman quisiera hacer de ella, sin tener nada a lo que agarrarse ahora, excepto, tal vez, la posibilidad de Murray Brush. Él dice que fui buena con él, señora Drac, y ciertamente espero haberlo sido, pues me sentiría avergonzada de mí misma si me hubiera conducido de cualquier otro modo. Si pudiera serle útil ahora, me complacería mucho. Eso es justamente lo que hace un rato me motivó a acercarme corriendo a él después de tanto tiempo y concederme el placer de manifestárselo. Durante años he visto el trato tan miserable que se le ha infligido y he visto la forma en que lo ha asumido. Sí, lo he visto, querido amigo, prosiguió ella de un modo sublime. Lo he visto, aunque pueda protestar, y por mucho que me deteste por hablar sobre usted, le he visto conducirse como un perfecto caballero. La señora Drake estará de acuerdo conmigo, y de un modo tan encantador que se encuentran muy pocos gentiles hombres como usted hoy en día. No sé hasta qué punto le puede interesar saber, señora Drake, añadió, encontrando placer en pronunciar su nombre, lo que siempre he recordado de él, que frente a las provocaciones más atroces siempre mantuvo la compostura y se comportó de un modo respetable, paciente y valiente. Poco importa que las cosas hayan podido parecer diferentes, porque sé de lo que estoy hablando. Por supuesto, no soy nada ni nadie, tan solo una pobre muchacha frívola, pero me sentía muy cerca de él en aquella época. He aquí mi pequeña historia, por si pudiera interesarle a usted de algún modo. La joven midió cada batida de su ala, sabiendo perfectamente la altura alcanzada, y se detuvo solo cuando alcanzó alturas vertiginosas. En ese punto permaneció un instante suspendida, como si se hallase ante el resplandor del cielo azul, pues no era más que el resplandor, ¿qué otra cosa podía ser?, de la profunda e increíble atención que le prestaban ambos oyentes, acallados cada uno por su parte, por el fulgor que la joven emitía. Finalmente, Julia se vio obligada a posar sus pies sobre el suelo y apenas supo más tarde a qué coste o de qué modo imaginable había aterrizado, mientras su propia mirada se mantenía fija todo el tiempo en la imagen misma de su éxito. Había sacrificado a su madre en el altar, proclamándola falsa y cruel, y si aquello no saldaba su cuenta con el señor Pitman, como él habría podido decir, pues bien, era todo cuanto ella podía hacer.
pero el costo de su acción de algún modo le fue devuelto con intereses. El querido amigo, desolado y muy vacilante, al verla imbuida de gloria, comenzó a hacer señales hacia ella, con sus jubilosos brazos salvajes agitándose como desde la cima de una montaña en la que hubiera buscado refugio, mientras la voluminosa dama simplemente se extendía y dilataba como un valioso líquido derramado accidentalmente. Ciertamente, aquella emanación fue la sincera respuesta de aquella pobre mujer, en la cual pareció diluirse, y cuando Julia se despidió gentilmente de cada uno de ellos, ya apenas distinguía al uno del otro. Adiós, señora Druck. Estoy muy contenta de haberla conocido. Había tomado la mano del señor Pitman, tal vez por la razón antes mencionada, y luego, dirigiéndose a él o a ella, no importa a cuál, señaló: Adiós, mi querido y excelente señor Pitman. ¿Verdad que ha sido agradable reencontrarnos después de tanto tiempo?